Buenos días estudiantes, espero estén muy bien. Debido a ciertas complicaciones vamos a hacer una serie de videos que les posibilite a ustedes fortalecer sus conocimientos en la filosofía del derecho. El día de hoy vamos a retomar un tema que veníamos trabajando desde el inicio, que es el iusnaturalismo. Ese iusnaturalismo lo vamos a ver en la primera parte, que fue Grecia, ¿no? En el conflicto que se da entre la ley natural y la ley de la polis. Posteriormente, en la Edad Media, cuando comienzan a desarrollarse unas teorías que hacen referencia y toman como fundamento a Dios, en Santo Tomás. Esta teoría de Santo Tomás la vamos a ver de una otra manera ligada posteriormente en el pensamiento moderno, ¿no? Con un autor que es John Finnish, y posteriormente vamos a ver cómo a partir del siglo XVI, XVII, XVIII van a comenzar a tener un iusnaturalismo que ya no está dependiendo de Dios, sino que está dependiendo de la razón, a través de un Estado secularizado, a través de una racionalidad que comienza a influenciar las doctrinas del derecho y que van a posibilitar el surgimiento del positivismo, que es el que mayormente vamos a tener críticas en el siglo XIX. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, posterior a los problemas que se dan dentro de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener una serie de autores que van a trabajar y van a volver a hacer una mediación entre el positivismo y el naturalismo. Esto debido a que la ley como tal implementada durante la Segunda Guerra Mundial es una ley es una norma y está basada en unos principios positivistas que posibilitan la barbarie. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener una retroalimentación del iusnaturalismo en cuanto va a posibilitar abrir el debate a unos principios que de una u otra manera guíen la producción del derecho, guíen de una u otra manera los contenidos que vamos a tener dentro de la ley. En Grecia, ¿no? Entonces, la primera parte del iusnaturalismo la vamos a tener en Grecia. Y va a ser Grecia muy importante porque Grecia va a plantear el debate entre lo que es unos principios que de una u otra manera están establecidos dentro de la conducta humana en relación o en contraposición a unos principios que se pueden establecer dentro de la polis, dentro de la organización social que se da dentro de la polis. Entonces, Grecia va a ser muy importante sobre todo con la figura de Antígona, porque Antígona es una mujer a la cual le dicen: usted no puede enterrar su hermano, ¿no? Recordemos que su hermano es Edipo, y que el rey le prohíbe, ley de la polis, le prohíbe enterrar a su hermano. Entonces ella se debate entre dos cosas: obedece la ley propia, la ley natural, la ley del corazón, el iusnaturalismo, o obedece la ley de la polis. Y a partir de ahí se va a dar ya el conflicto que vamos a encontrar posteriormente. Esos son como los primeros hallazgos, antecedentes del iusnaturalismo. ¿Cuándo obedecer la ley natural? ¿Cuándo obedecer la ley del corazón? En Antígona. Posteriormente hay que recordar que los romanos, por allá en el siglo II a.C., comienzan a conquistar Grecia, y en esas conquistas a Grecia, si bien es cierto, la conquistan militarmente, la conquistan a través de la economía, la conquistan a través de la lengua, también es cierto que hay una retroalimentación, porque mientras se le implanta la lengua, mientras se le implanta la economía, mientras se comienza a dar todo eso, lo que hacen los romanos es que comienzan a tener una fuerte influencia de la filosofía griega. Y ahí vamos a tener un periodo que es el helenismo. En el helenismo va a volver otra vez a surgir el debate de la ley natural, ¿no? El debate del derecho naturalista, pero ya es un derecho de una u otra manera desobediente, ¿no? Y es desobediente porque frente a la costumbre romana de que hay que conquistar territorios, hay que ser dueño de esclavos, hay que explotar al pueblo,
hay que tener un lugar importante dentro de la sociedad a partir de la economía, vamos a tener una serie de pensadores que comienzan a estar dentro del naturalismo, pero van a comenzarlo con cierta rebeldía. Entonces estos pensadores van a comenzar a los estoicos. El estoicismo comienza a rebelarse en contra de esos principios que eran más o menos los del triunfador. Que es un triunfador para el romano? Era el guerrero, era el que había conquistado territorios, era aquel que de una u otra manera tenía muchos esclavos, era el mujeriego, era la persona que más comía, ¿no? Era la persona, o sea, la gula. Y entonces estos pensadores, los estoicos, van a comenzar a decir que hay unos principios que de una u otra manera el hombre debe volver a retomar, que son de la virtud, ¿no? Y con la virtud van a aparecer ese tipo como de singularidades, porque se le da una supremacía a la virtud. Entonces yo, para ser feliz, no necesito comer tanto, no necesito beber tanto, no necesito tener tanto territorio, no necesito estar en una escala social alta, sino simplemente gozar de la vida a partir de lo que se tiene en el momento. Entonces ahí vamos a encontrar ese antecedente también que se establece frente a la ley, ¿no? Si la costumbre te dice que hagas esto, pero está en contra de tu virtud, pues es viable que de una u otra manera nosotros desobedezcamos, ¿no? No en el sentido que lo hace, por ejemplo, Sócrates, que Sócrates sí termina obedeciendo la norma hasta el final de sus consecuencias y por tanto bebe la cicuta, ¿no? En cambio, la virtud aquí en el estoicismo es una virtud que posibilita darle una vitalidad a la vida sin la necesidad de obedecer las costumbres, y por eso se establece esa resistencia. Posteriormente, este naturalismo va a ser planteado dentro de la Edad Media, pero ya con una connotación distinta, y es que la connotación de la Edad Media ya no va a ser la supremacía de la virtud, sino es que la supremacía va a ser Dios. Y se da una lógica de la obediencia. Ya obedecemos las normas, obedecemos la ley, obedecemos bajo unos principios de obediencia. Y esos principios de obediencia se establecen a partir del miedo, ¿no? Entonces hay unas conductas que de una u otra manera se nos establecen que no deben ser así, ¿no? Y esas conductas se van a denominar pecados. Esos pecados van a determinar de una u otra manera en el hombre a través de una situación de que si no lo obedeces, si estás pecando, Dios te va a castigar porque Él te está viendo. Y en este sentido, la norma, la ley, se va a establecer bajo ese principio de Dios. Lo que vamos a ver, que esto ya lo habíamos visto con Santo Tomás de Aquino, y es cómo a partir del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, estas circunstancias van a cambiar. ¿Por qué? Porque se van a dar una serie de transformaciones, ¿no? A nivel científico, ¿no? A nivel científico, Dios no es el arquitecto del mundo que lo origina, sino que a nivel científico se van a comenzar a establecer un montón de revoluciones desde la física, desde la geografía, desde la geografía, desde la biología, desde la matemática. Y entonces el mundo no se vuelve algo creado por Dios, sino que se vuelve algo así como un gran reloj al cual hay que descubrirle cuáles son sus funciones y cómo se mueve en el mundo. El mundo científico se va a transformar, porque ya no va a validar sus conocimientos en una experiencia divina en Dios, sino que va a validar mediante la
experiencia y sea la experimentación dentro de ese mundo científico. Ahí vamos a tener grandes, ¿no?, como Galileo Galilei, que va a comenzar a criticar el pensamiento dogmático, y dentro de ese pensamiento dogmático va a comenzar a decir que la ciencia, de una u otra manera, tiene que brindarnos unos conocimientos que nos posibiliten establecer y adueñarnos del mundo. Y entonces la ciencia debe comenzar a descubrir dentro del mundo esos criterios constantes que se dan, y a eso lo vamos a llamar leyes, que va a ser muy interesante porque es esto precisamente lo que después Kelsen va a querer lograr. Así como las ciencias naturales establecen una serie de regularidades dentro de la naturaleza mediante la observación, lo que Kelsen va a tratar de hacer es también lo mismo, pero mediante la conducta humana, ¿no? Entonces vamos a tener unos avances científicos, vamos a tener unos avances políticos, ¿no? Entonces la iglesia va a dejar de tener el poder. Recordemos que estamos en la época de las grandes revoluciones sociales, revolución francesa, revolución inglesa, vamos a tener la independencia de los Estados Unidos. Entonces todo eso va a coayudar a establecer en estos unos estados modernos, los inicios del estado moderno. Posteriormente vamos a tener también una ruptura, porque vamos a tener un inicio en lo económico, vamos a tener también algo distinto, y es el surgimiento del capitalismo. Entonces, si en la Edad Media la base de la riqueza estaba basada en la tierra, en el feudo, posteriormente aquí no va a estar basada en el feudo, en la tierra, sino que está basada en el capital, en el dinero, y este dinero se ve representado en las mercancías. Este mundo, de una u otra manera, no va a poder ser explicado mediante la teología, no, es influencia teológica que hay en la ley. Entonces es ahí cuando vamos a encontrar un nuevo tipo de explicación de la norma, del fundamento de la norma o de la naturaleza del derecho, que va a ser la razón, ¿no? La razón va a ser muy importante, porque entonces ya la ley, las leyes, la norma no va a estar basada en una obediencia ciega entre un Dios castigador que lo ve todo, sino que la ley va a comenzar a establecerse bajo unas bases de la razón. Entonces teníamos anteriormente como toda esa evolución, ¿no?, desde los griegos, después el helenismo, después la Edad Media, habían de una u otra manera determinado para la época cómo fundamentar la norma o el derecho. O sea, ¿cuál es la naturaleza del derecho? Entonces va a ser o la polis, o la ley natural, la ley del corazón, posteriormente va a ser la virtud, posteriormente va a ser Dios. Pero vamos a encontrar un problema, y es que con todas las revoluciones que se dan a partir del siglo XVI, la norma, el derecho, la ley ya no se pueden fundamentar en eso que había antes, sino que tiene que tener una nueva fundamentación, tiene que tener una nueva naturaleza. Y uno de los autores que de una u otra manera dentro del naturalismo va a establecer y va a comenzar a pensar en cuál es ese fundamento es John Finnish. John Finnish es australiano, nace en Australia. Recordemos que el Imperio británico tiene colonias en Australia, por lo tanto es además un ciudadano inglés. Y va a estudiar, ¿no?, es un colonizador. John Finnish va a establecer dos cosas. La primera, va a establecer que el derecho lo va a entender como principio, como ley o como norma. Y va de una u otra manera a ligar la naturaleza del derecho a lo ético y a lo moral. O sea, hay unas situaciones que para John Finnish establece, y es que lo que guía el derecho, lo que guía la producción de contenidos jurídicos, en este caso como principios, como ley o normas, en un inicio es lo ético-moral. Y lo va a establecer así porque John Finnish era un gran lector de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué va a hacer de una u otra manera? Y es que lo que va a hacer John Finnish es secularizar
el pensamiento de Santo Tomás, quitarle de una otra manera toda su influencia religiosa que tenía. Y al establecer eso va a decir que lo que va a guiar esta producción de contenidos jurídicos en el derecho va a ser una postura ética y moral. Y esa postura ética de una u otra manera debe ser guiada y debe ser guiada por la razón, ¿no? Entonces aparece un principio y es que lo ético y lo moral no están solas en el mundo, sino que de una u otra manera están ligadas a la razón, y estos dos van a posibilitar hablar de bienes básicos, ¿no? ¿Cuáles son los que es un bien básico? Es una necesidad que hay que proteger en el ser humano, y ese bien básico debe ser, de una u otra manera, ser garantizado por el Estado. Bienes básicos como cuáles, entonces aparecen bienes básicos como la vida, ¿no? Lo primero que de una u otra manera la sociedad y el Estado deben comenzar a proteger es la vida humana, la posibilidad de la existencia, pero esa posibilidad de la existencia se debe también desarrollar a partir de unas situaciones. Entonces, por ejemplo, este bien básico puede de una u otra manera generar otros bienes. Ejemplo, la salud. Entonces, para que mi bien básico de la vida sea protegido, yo también necesito que se me proteja, pues que se me dé salud, que se me dé educación, que se me dé esparcimiento. Hay otro segundo bien básico que vamos a tener aquí, que tiene que ver con el conocimiento. Todo mundo, de acuerdo a John Finnis, debe tener la libertad y la posibilidad de acceder a la educación. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas, o sea, ahí hay como cierta jerarquía. Tenemos derecho a la existencia, pero para poder vivir necesitamos también tener conocimientos. Entonces, básicamente acá es tener la posibilidad, de una u otra manera, de elegir qué estudios voy a realizar y cómo los voy a realizar, ¿no? De una u otra manera, los gobiernos me deben garantizar esa posibilidad. Otro bien básico que se viene ahí es el juego, ¿no? Todo no puede ser conocimiento, todo no puede ser estudio, todo no puede ser trabajo. Entonces lo que hace John Finnis es establecer como bien básico el juego, entendiendo el juego como la posibilidad de diversión. O sea, las personas tenemos derecho a divertirnos y a tener espacios de esparcimiento, a tener espacios de una u otra manera de ocio. En ese sentido, ocio, esparcimiento, diversión no es hacer nada, sino es hacer actividades distintas a las cotidianas. Posteriormente a esto, por ejemplo, John Finnis va a establecer que todo mundo debería tener como bien básica la experiencia estética. O sea, las personas necesitamos de una u otra manera generar lazos con experiencias trascendentales en el arte, o tener experiencias con el campo, ¿no? Con espacios distintos que nos posibiliten relajarnos. En este caso, o es el arte o es el alejamiento, no sé, en la contemplación de las montañas, en la contemplación del paisaje natural. Ese es otro de una u otra forma, de lo que establece John Finnis como bienes básicos del hombre. El siguiente, después de la experiencia, es la posibilidad de sociabilidad. La sociabilidad es la posibilidad de relacionarnos con el otro, de crear lazos de amistad, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de una u otra forma de ver en el otro el rostro que tenemos. Entonces es muy importante también este principio, porque este principio dentro del pensamiento de John Finnis es lo que va a posibilitar la experiencia del otro. Si yo al otro lo tengo como un amigo, no le voy a hacer daño. Si yo tengo lazos de amistad con las otras personas, pues por supuesto los voy a trabajar como un igual y no como un inferior. Y entonces es un bien básico. Todas las personas deben de una u otra manera generar lazos de amistad con los demás, ¿no? Lazos desinteresados, lazos
de hermandad que posibiliten de una u otra manera tener ese reflejo del otro. Y vamos a tener otro principio que es el de la racionalidad práctica. Este principio de racionalidad práctica es el que le va a brindar equilibrio al manejo de todos los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es racionalidad práctica? Saber usar el bien del conocimiento. Ejemplo, si yo voy a estudiar filosofía, voy a estudiar historia o voy a estudiar política, ¿no? Gracias a quién hago esa elección, a la racionalidad práctica. O si voy a estudiar ingeniería o si voy a estudiar otro tipo de cosas. La racionalidad práctica también posibilita establecer, por ejemplo, hasta qué punto yo con mis acciones puedo hacerle daño al otro. Entonces, de una u otra manera, la racionalidad práctica es la capacidad del ser humano de poder elegir y determinar las consecuencias que tiene esa elección realizada. También la racionalidad práctica me posibilita, por ejemplo, establecer si yo voy a tener una experiencia estética, ya sea con una obra de arte, o voy a tener una experiencia estética yéndome al campo y simplemente observar un espacio completamente natural, un paisaje natural. Esta racionalidad práctica entonces cumple dos cosas. Es por un lado un fin, porque es un bien básico que tenemos los seres humanos, pero por lo otro es también un medio, porque es el que nos posibilita establecer y gozar de una u otra manera de los otros bienes básicos que tenemos. Y hay uno último, ¿no?, que es el religioso, ¿no? Ese bien básico religioso es la posibilidad, ahí es donde aparece realmente la secularización y la posibilidad del hombre de determinar en qué religión crear, ¿no? En qué religión creer, en qué religión de una u otra manera estar en esas prácticas religiosas, ¿no? El hombre es libre para elegir la religión que desea. Entonces, dentro del pensamiento de John Finnis es muy importante tener en cuenta estos bienes básicos que nos posibilitan de una u otra manera tener un desarrollo pleno de la vida. Ese desarrollo pleno de la vida están garantizados dentro de estos bienes y por lo tanto no hay una jerarquía entre ellos. No es más importante ni la vida ni el conocimiento, sino que de una u otra manera el uso de esto depende de la racionalidad práctica. La racionalidad práctica es la que posibilita el gozar de esos bienes naturales, elegir la posibilidad de una u otra manera de determinar. Pero estos bienes básicos, y son básicos es porque de una u otra manera posibilitan el surgimiento de otros bienes básicos. Entonces, por ejemplo, para el bien básico de la vida yo necesito bien básico como la salud, necesito bien básico como la alimentación, necesito bien básico como un transporte. Para el bien básico, por ejemplo, de la educación, entonces necesito posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades? Colegio público, necesito universidades que den los programas que se necesitan dentro de la sociedad a los cuales yo quiero aspirar. Dentro de estos bienes básicos, por ejemplo, como el del ocio, no es solamente ese solo, sino que a partir de ahí se van a generar otros, como cuáles, como los parques dentro de los barrios, como la posibilidad de poder salir a mirar otros espacios del campo. Vamos a tener también dentro de estos bienes básicos, por ejemplo, como el de la religión, ¿no? Entonces yo puedo escoger dentro de las religiones que existan, ¿no? Entonces no es solamente que vamos a tener una sola opción, sino que de una otra manera se deben generar otras opciones que nosotros podamos utilizar. Estos bienes básicos entonces están de una otra manera relacionados con uno que estamos hablando ahora, que era fin y medio a la vez. Es fin porque es un bien básico, que es el de la racionalidad práctica, pero es medio porque es el que nos posibilita de una otra manera establecer el goce de los otros a través de unas elecciones que hacemos por afinidad. ¿Qué es la racionalidad práctica? La racionalidad práctica para John Finnis se establece a partir de unas exigencias. La primera, entonces, es que todas las personas necesitamos tener un proyecto de vida, ¿no? Todas las personas necesitan tener un plan de vida
frente a la cual le posibilite de una u otra manera estar relacionada con estos bienes básicos. 2. No es solamente tener un plan de vida, sino también de una u otra manera comenzar a tener la voluntad de ir logrando el desarrollo de ese plan de vida. Entonces, siempre que, por ejemplo, en la educación, uno quiere graduarse de una carrera, entonces le toca el primer semestre, después el segundo, después el tercero. Esas son como el uso de la voluntad en John Finnis para lograr cada vez acercarse más a la meta que se quiere. De una u otra manera, esos fines que el hombre se propone dentro de ese proyecto no deben entrar en conflicto con los de los demás, ¿no? Es de una u otra manera, para lograr los fines que yo tengo, no puedo entrar en conflicto con el de los demás. O sea, mi plan de vida no puede estar separado y violentar el plan de vida de las otras personas. Y a esto John Finnis lo va a llamar el aspecto crítico, ¿no? Y es por eso que de una u otra manera estos elementos nos van a posibilitar gozar de los bienes naturales que tiene el hombre, ¿no? Bienes básicos que el hombre tiene. Terminando John Finnis, vamos a tener una situación muy controvertida, y es que se da automáticamente una explosión demográfica en el mundo, se da el surgimiento de la industrialización, se da de una u otra manera también ya un estado moderno más consolidado, lo rural de una u otra manera comienza a ser un poquito mucho más alejado, y se comienza a dar la organización de las ciudades, se comienzan a organizar ya las calles de acuerdo a las posibilidades de accesibilidad. Entonces aparece ya realmente la revolución industrial, y con la revolución industrial y con los nuevos planteamientos que vamos a tener de la filosofía positivista en Francia, vamos a encontrar una situación, y esa situación tiene que ver con el surgimiento del positivismo. O sea, frente a el naturalismo, vamos a comenzar a entender ya, finalizando la época, con el positivismo jurídico. Y el positivismo jurídico va a estar de una u otra manera, y lo primero que va a establecer es una fuerte crítica al naturalismo. El naturalismo, en toda su historia, ¿no?, que estamos viendo desde ahora, nos va a dejar 3 criterios básicos, ¿no? Tanto en los griegos, como después en los romanos, como posteriormente en la Edad Media, como posteriormente en el Iluminismo, y con John Finnis vamos a tener básicamente 3 principios. El primero es que hay principios de carácter ético y moral que el hombre debe seguir. Segundo, que estos principios el hombre los puede acceder a ellos por medio de la razón, por medio del conocimiento. O sea, que no están ni escondidos, sino que el hombre revela estos conocimientos y los puede de una otra manera materializar. Y el tercer principio que se establece dentro del naturalismo es que la ley, la norma o los contenidos jurídicos de una u otra manera dependen de los 2 primeros, de la existencia de estos principios éticos y morales, ¿no?, y de la posibilidad que tiene el hombre de pensarlos y acceder a ellos. Estos principios de una u otra manera son los que va a criticar el positivismo, porque el positivismo va a comenzar realizando una crítica primero a que estos principios no existen, ¿no? Y si existen, el hombre no podría conocerlos, ¿no? Un ejemplo básico es, si estos principios realmente existen, sería en la esencia de Dios. Y si es en la esencia de Dios, pues el hombre no puede acceder a ellos, así como tampoco puede acceder a la experiencia divina, porque sería revelar a Dios. Teníamos ahora que cada momento histórico implica una argumentación jurídica distinta, ¿no? Entonces, dependiendo de cada momento, la argumentación y la naturaleza del derecho va a cambiar. Y
y veníamos hablando del positivismo jurídico. El positivismo jurídico vamos a tener dos grandes, podríamos decir así, ramas en las cuales se divide. La primera es un positivismo normativo y el segundo es un positivismo que uno podría decir del realismo jurídico. En la primera tendríamos a un autor que es Kelsen, ¿no? Y el segundo teníamos a un autor que es Hartz. ¿Qué pasa? Lo que pasa en el mundo es algo muy sencillo. El positivismo jurídico se va en conflicto completamente contra el naturalismo. Y va a entrar en conflicto primero porque dentro del positivismo lo importante es que la ley de una u otra manera esté escrita, que no sea una cuestión de inspiración, porque la inspiración a veces puede fallar y eso es algo que no se puede dar dentro de la administración de la justicia. Como es algo que no se puede dar dentro de la administración de la justicia, Kelsen va a pensar que de una u otra manera todas las normas estén expresamente escritas y de una u otra manera posibiliten tomar decisiones. Lo primero que hace Kelsen entonces es hablarnos de una posibilidad, y es una neutralidad. Hay una neutralidad en cuanto a que la ley debe ser objetiva, y debe ser objetiva porque no debe tener interferencias ni de lo ético ni de lo moral. O sea, la ley debe estar la producción de los contenidos jurídicos deben estar por fuera de lo ético y lo moral. Y por otro lado, se establece también que dentro de esa objetividad, de una u otra manera, esté también alejadas de la política. Por tanto, vamos a tener un escepticismo ideológico. La producción de los contenidos jurídicos tampoco deben de estar de una u otra manera relacionados con un tipo de ideología política. Y tampoco deben depender de una u otra manera de lo sociológico. O sea, los contenidos no deben de una u otra manera estar relacionados con las costumbres. Este principio de objetividad es el que le posibilita a Kelsen hablar de una teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho es precisamente cómo los sistemas jurídicos se comienzan a organizar a partir de unas renuncias. El sistema jurídico posibilita una relación normativa y esta relación normativa va a entrar de una u otra manera a estar independiente de lo ético y lo moral, de lo político, escepticismo político y de las costumbres que tiene cada sociedad. Y en la medida en que se logra esta objetividad, de una u otra manera se está logrando con esa teoría pura del derecho y por tanto el sistema jurídico no está viciado. Otra de las situaciones que Kelsen quiere de una u otra manera establecer es darle una validez a las normas. La primera validez está mediante la neutralidad, pero la validez tiene que ver también con la creación. El primer paso de validez es que ese contenido jurídico entre en relación con otro superior y posteriormente está también en la parte de aprobación, o sea que el contenido jurídico pase por socialización, pase por debate y de una otra manera después sea un ente como el legislativo el que se encargue de establecer ese principio dentro de la sociedad. Hasta ahí vamos. Pues es como la parte interesante de la teoría pura del derecho en Kelsen. Cuando pasamos a Hartz no pertenece propiamente al normativismo de Kelsen. ¿Qué va a hacer Hartz? Hartz no solamente va a criticar el justnaturalismo que veíamos ahora, sino que también va a comenzar a realizar una serie de críticas a Kelsen y el normativismo. Lo primero que hace Hartz es establecer una ventaja metodológica. Lo que hace Hartz es salirse del juego y de la dinámica del ser y el deber ser, ¿no? El ser en cuanto a existencia, ¿no?
y el deber ser en tanto la prioridad que se le dé a esa norma. El deber ser es la identidad que se le da frente a lo que debería llegar a ser esa situación. Hartz, de una u otra manera, nos va a posibilitar a través de sus críticas al positivismo de Kelsen establecer un punto medio, y el punto medio no está entre el ser, existencia y el deber ser, sino que el punto medio va a estar por un respeto, y entonces va a comenzar a establecer un respeto dentro de las normas. Debe haber un respeto dentro de lo subjetivo, debe haber un respeto entre las normas entre sí, debe haber un respeto entre el que crea las normas y la norma misma, debe haber un respeto de una u otra manera en la validez que se le da a la norma, y aparentemente con esta ventaja metodológica posteriormente es que va a coger Richard Dworkin va de una u otra manera a reorganizar la situación, porque va a comenzar a establecer dentro de esta ventaja metodológica sus potencialidades para la filosofía jurídica moderna. Bueno, muchachos, más o menos hicimos un balance histórico dentro del debate entre el iusnaturalismo y el positivismo. Vimos como el iusnaturalismo está de una u otra manera, tiene unos antecedentes que están ligados a la humanidad casi desde su surgimiento y toda su evolución, y posteriormente vimos también el positivismo y toda su irrupción dentro del contexto social histórico. Ya estos antecedentes son los que nos van a posibilitar entender en un nuevo video todo lo que vamos a ver de Richard Dworkin cuando comience a trabajar positivismo y iusnaturalismo, porque lo que van a hacer los filósofos en la modernidad de una u otra manera es comenzar a relacionar ambas cosas, ¿no? Que no se dé el positivismo por un lado y el naturalismo por el otro, sino que de una u otra manera van a crear unos puentes comunicantes entre ambas doctrinas, y estos puentes comunicantes se deben a la barbarie después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque si el mundo se vuelve muy positivista, pues de una u otra manera va a quedar ligado a una producción de norma que pueda de una u otra manera darle posibilidades a una parte de la humanidad de matar a la otra, ¿no? Mediante la norma, ¿no? Porque sería algo normal, sería una ley que estoy obedeciendo, entonces simplemente es una defensa que el ser humano hace. Yo estaba obedeciendo la norma, yo estaba obedeciendo la ley que me posibilitaban matar a la otra persona. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, de una u otra manera, este debate de los contenidos jurídicos va a establecer en que no puede ser todo positivo por obediencia a la norma, pero tampoco todo puede ser abstracto por obediencia al iusnaturalismo, sino que vamos a encontrar unos puentes comunicantes entre ambas doctrinas que posibiliten precisamente evitar eso que pasó.